9 de la mañana, 24 minutos. Nos metemos en otro tema de actualidad porque la discusión sobre la eutanasia y el suicidio asistido volvió a ponerse sobre el tapete y es en este contexto que recibimos al diputado del Partido Colorado, Ope Pasquet, bueno, autor quizá del primer reciente proyecto sobre eutanasia que generó varias discusiones, después quedó medio planchado y ahora se retomó de nuevo. ¿Qué advierte, diputado? Bienvenido. ¿Cómo anda? Buen día, ¿qué tal? Muy bien. ¿Qué advierte que haya pasado que, bueno, se retomó un poco la discusión? Bueno, el tema siempre ha estado vigente. Las situaciones a las que el proyecto se refiere, desgraciadamente, se producen siempre. Eso sin duda, no siempre tiene lugar en la discusión pública, claro, ¿no? No hay pausas en eso. Pero bueno, en la Comisión de Salud de la Cámara, que es donde está radicado el proyecto desde que se presentó en marzo del año 2020, había llegado a un acuerdo por el cual primero se iba a tratar un proyecto de ley de cuidados paliativos y después se iba a entrar al estudio de la eutanasia. La Comisión de Salud terminó hace 10 días aproximadamente el estudio del proyecto de ley de cuidados paliativos, que se elevó al plenario, ya hay fecha para su tratamiento, creo que es el 14 de diciembre, y entonces queda abierta la puerta, digamos, para entrar después al estudio del proyecto de ley de eutanasia. Y concomitantemente el Frente anunció que está trabajando en un proyecto también de eutanasia, ya ha hecho circular algunos borradores con algunas ideas, así que todo eso le ha dado nueva vivacidad, digamos, al debate sobre el tema. Requiere, por ejemplo, el borrador del Frente Amplio 2 solicitudes previas, una por escrito y una de manera voluntaria y una por escrito, ¿es así? ¿El diferencial que tiene tal vez con el proyecto suyo o el que presentó en una primera instancia? Mire, yo no quiero referirme al proyecto del Frente hasta que el Frente lo haga público. Bien. Entiendo que no corresponde. Hemos conversado, sobre todo con el diputado Galo, algunas ideas, pero me dijo que están en elaboración, que ellos mismos se están corrigiendo y no me corresponde a mí decir qué es lo que el Frente propone. Pero digo, en general, no tenemos diferencias que impidan llegar a un acuerdo. O sea, hay enfoques de ángulos distintos. Yo dije desde el principio que lo mío era una propuesta mínima, es decir, lo menos que podemos hacer es despenalizar la conducta del médico que ayuda a otro a morir a su pedido. Me parecía que era lo menos de lo menos. El Frente va más allá y dice, bueno, proclamemos el derecho de toda persona a obtener digamos, la muerte digna. A elegir su muerte. Y a partir de allí armemos un régimen general. Bueno, puede ser, el planteo mío respondía al propósito de obtener la más ancha base política posible para el tema. Si es posible ensanchar la base con ese tipo de propuestas, pues adelante. Lejos de tener algún inconveniente, encantado. O sea que su proyecto inicial podría terminar sufriendo modificaciones, por ejemplo, con este aporte del Frente Amplio. Sin duda que sí. Yo dije también de entrada que deseo que el proyecto se enriquezca, que se mejore, que se planteen propuestas que permitan mejorarlo. De todos los sectores, ¿no? Que eso también es importante para la democracia uruguaya, que se acepten desde la oposición al oficialismo ese tipo de aportes. Si hay algo que esto no es algo partidario o ideológico. Esto es algo que, digamos, que atiende situaciones y sensibilidades que están en todos los partidos. Algunos legítimamente están en contra, en todos los partidos ocurre, y otros, yo creo que con la misma legitimidad, estamos a favor. Y en definitiva, yo digo, si tenemos esas diferencias, no es lo más justo que cada cual pueda decidir su propio sistema de valores según sus propias creencias. No se trata de imponerle nada a nadie. La eutanasia, por definición, no puede ser obligatoria. Es esencialmente voluntaria. Pero bueno, respetemos la voluntad de cada uno. Si nos ponemos de acuerdo en eso, se allanan todas las dificultades. Ahora, el presidente de la República se mostró partidario de, bueno, por lo menos analizar este proyecto. El Sindicato Médico del Uruguay, por su parte, también hizo una encuesta, relevó información entre el personal médico que, bueno, mostró datos significativos, ¿no? Que el 82% estaría dispuesto a apoyar este tipo de situaciones. ¿Cómo se evalúa y qué tan cerca se puede estar de empezar a aprobar esta iniciativa? Bueno, yo creo que lo que dijo el presidente de la República fue muy importante porque dio una señal de apertura a la consideración del tema. No hay una negativa cerrada de antemano, sino que dijo es un tema para reflexionar y desde una perspectiva personal, que es lo que acababa de decir yo en este momento, que cada cual pueda valorar el tema desde su propio sistema de valores, que de eso se trata. Ahora, creo que esa palabra del presidente abre una posibilidad de consideración
las señales que recibimos de la sociedad, como esa del sindicato médico, son muy importantes también. La cantidad de mensajes que uno recibe, yo he recibido un montón de gente que, algunos que simplemente alientan a seguir adelante y otros que plantean casos realmente dramáticos donde dicen, bueno, ¿cuándo van a aprobar esto? Porque pasa tal cosa. A esa gente he tenido que decirle, mire, lamentablemente no creo que la ley cuando salga le sirva a usted en la situación en la que usted me cuenta que está. Pero es una señal de que hay una verdadera demanda por una respuesta a este tipo de situaciones, y así como lo recibo yo, lo reciben otros, así que espero que cuando llegue el momento haya receptividad en el Parlamento para esto. Claro, por ahí también se cuelan cuestiones religiosas, ¿no?, que se oponen a este tipo de decisión y van más por un acompañamiento hasta que la vida se apague, y eso también ha tenido su, digamos, su injerencia y su influencia dentro del Parlamento. Sí, está muy bien, digo, cada cual encara esto desde su perspectiva, y si es una perspectiva religiosa es perfectamente legítimo, si los que no somos creyentes tenemos nuestra perspectiva, que también es legítima. Por eso insisto, que cada cual decida. ¿Por qué no? ¿Por qué no puede uno decidir sobre su propia vida o, en el caso, sobre la anticipación de su propia muerte cuando están las situaciones previstas en la ley? Se dice, no, bueno, porque la gente en esas condiciones no puede razonar bien porque está deprimida o porque está afectada por los medicamentos que le dan. Aceptemos que hay gente que no va a estar en situación de decidir por todos estos factores. Pero no se nos puede negar que hay otra gente que sí está en condiciones de decidir, que todos conocemos a alguien que ha estado en situación similar y que ha conservado la lucidez hasta último momento. Me parece muy interesante repasar entonces qué propone el proyecto en ese sentido. ¿Para quiénes, en qué circunstancia y a través de qué mecanismo se puede expresar la voluntad? Sí, los límites más que nada, ¿no? Exactamente, porque también está el contradiscurso que dice, bueno, entonces es un viva la pepa que los médicos pueden decidir, las familiares también pueden tener otro tipo de intereses. Y bueno, y entonces esto se convierte como en el homicidio legalizado, ¿no? Sí. Hay posturas de ese tipo. Me parece interesante, bueno, repasar qué contempla el proyecto de ley. Está muy bien. Digo, el proyecto está referido a las personas adultas y psicológicamente aptas, es decir, adultos en su sano juicio, gente que pueda razonar y que puede decidir. Eso en primer lugar. Segundo, esas personas tienen que encontrarse en determinadas situaciones, no en cualquier situación. Las situaciones que el proyecto que nosotros presentamos contempla son dos. O, por un lado, la persona que está cursando la etapa terminal de una enfermedad incurable e irreversible, gente que no tiene expectativa de mejora, que los médicos le dicen, mire, no hay más nada que hacer, es cuestión de esperar nada más. Y por otro lado, la gente que no está en esa situación de muerte inminente, pero que experimenta una condición de salud que significa una pérdida importante de su calidad de vida, que no tiene recuperación posible, que no tiene cura posible. Por ejemplo, el cuadripléjico, la persona que, por ejemplo, por causa de un accidente, ha perdido la movilidad en todos sus miembros y está en situación de postración absoluta que hace que necesite la ayuda de terceros absolutamente para todo, para alimentarse, para hacer sus necesidades, para asearse, para lo que sea. Las 24 horas del día necesita asistencia de terceros. El proyecto de ley contempla esas dos situaciones y establece un requisito absolutamente esencial e indispensable en todo momento, que es la voluntad de la persona que pide ayuda para anticipar su muerte. Es absolutamente indispensable. Nadie puede sustituir en el planteo que nosotros hacemos la voluntad de la persona. Ni el médico, ni la familia, ni los jueces, nadie. Es la voluntad de la persona. Y si falta eso no se puede hacer nada. Por ejemplo, nos dicen, bueno, pero ¿qué pasa con la gente que ha perdido el uso de la razón? Exacto. Bueno, esa gente no está contemplada en nuestro proyecto de ley porque partimos de la base de que tiene que existir la voluntad libre y consciente de quien pide que se anticipe su muerte. ¿Hay caso de que uno pueda hacer esa voluntad expresa antes? Por ejemplo, yo ahora a los 40 años puedo dejar un documento que diga si me pasa esto, esto o esto, o ya sé que tengo cáncer y que quizá me terminen sacando de ambiente de acá a 5 años, ¿no? O sea, uno de los caminos posibles. ¿Puedo dejar yo 5 años antes un consentimiento por si me agarra esa circunstancia y yo no estoy en plena conciencia? Pero eso, a estos efectos, a efectos de la eutanasia, no. Por lo menos nuestro proyecto no lo prevé. Porque, insisto, tiene que estar siempre la voluntad libre de la persona que dice sí quiero anticipar. En ese momento. Claro. Pero en cambio eso sí existe en el proyecto, en la ley de voluntad anticipada,
la ley creo que 18.473 del año 2009, que dice que una persona puede oponerse a que se le den tratamiento médico y puede además dejar expresada su voluntad anticipadamente por si algún día se encuentra en una situación tal en la que no puede expresarse. Entonces, esa voluntad anticipada impide que le den tratamiento, que se insista, digamos, en el afán de curarla, cuando la persona ya no tiene realmente una posibilidad de recuperarse. Pero no son las mismas situaciones, porque lo que impide esa declaración de voluntad anticipada es lo que algunos llaman la eutanasia pasiva, o mejor dicho, lo que claro, no facilita. te ayudan. No te ayudan, lo que la voluntad dice es no me ayuden, déjenme que pase lo que tenga que pasar. En cambio, la eutanasia es un comportamiento activo, significa una acción que se toma para poner fin a la persona, a la vida de la persona que pide eso. Ahora, Pasquet, respecto a lo que hablábamos antes, cuestiones religiosas que pueden suceder dentro del Parlamento, pero lo hemos visto, y salvando las diferencias, y hago la aclaración, con la interrupción voluntaria del embarazo dentro del personal médico y del sistema de salud, donde hay situaciones de objeción de conciencia. Pienso que hay mutualistas que son católicas, de hecho. ¿Qué va a pasar con este tipo de situaciones? Bueno, hay distintas posibilidades. En el proyecto que nosotros presentamos, que como dije es un proyecto de mínima, un proyecto digamos que despenaliza ciertas conductas cuando se dan en ciertas circunstancias y según ciertos procedimientos, no se le impone ninguna obligación a nadie. El médico dice, mire, yo no quiero participar de esto y terminó ahí. No tiene que dar explicaciones, no tiene que recurrir a ningún procedimiento legal, es su libre voluntad. Libre la voluntad del paciente que pide la eutanasia, libre la voluntad del médico que dice, no, yo en eso no participo. Pero se tendría que obligar por parte del sistema de salud a dar garantías a esa persona para que efectivamente la que quiera culminar su vida de esa manera tenga la garantía que se le va a otorgar esa posibilidad. Bien, pero si usted en vez de ir a un proyecto de mínima, a un proyecto simplemente de derecho penal, dice no, todas las personas tienen derecho, llegado el caso, a pedir que se les aplique la eutanasia, a tener una muerte digna, el Estado debe prestar ese servicio, todas las instituciones prestadoras de servicios médicos tienen que prestar ese servicio, entonces ahí sí tiene que decir, bueno, pero los médicos pueden oponer la objeción de conciencia, en ese caso no se les puede obligar, pero la institución entonces tendrá que adoptar las medidas necesarias para que la persona pueda ejercer el derecho que le reconoce la ley. Bien. Ya para cerrar, ¿qué rol juega la familia en todo esto? ¿Qué pasa cuando una persona así lo decide pero la familia se opone o bueno, viceversa, no? No, en este proyecto hay ningún rol. Es una decisión personalísima. No puede la familia sustituir la voluntad de la persona, ni puede tampoco oponerse a esa voluntad. Distinto también esto de la ley que ya vigente desde el año 2009 sobre voluntad anticipada, porque allí sí se prevé que si la persona está en situación de no poder expresar su voluntad, la familia podrá hacerlo por ella. La familia en consulta con el médico puede decir, bueno, que no continúen los tratamientos. En cambio, en este proyecto que es sobre eutanasia no hay ninguna previsión porque se entiende, reitero, que la decisión es personalísima y nadie puede sustituir a la persona en esa decisión. Bien. ¿Hay una diferencia entre la eutanasia y el suicidio asistido, o no? Sí, claro, porque en la eutanasia la acción la toma alguien que no es la propia persona de cuya vida se trata. Es un médico, por ejemplo, a quien se le pide que dé muerte a la persona que está en esa situación, que le inyecte una sustancia que produce como resultado la muerte. En cambio, en el suicidio es la propia persona la que toma la acción. La asistencia o la ayuda va para darle los medios que la persona necesita para eso, porque probablemente no los tenga a mano. Entonces hay quien le facilita eso. En nuestro derecho hoy las dos conductas son delito. El homicidio piadoso es delito y la ayuda al suicidio también lo es. Lo que el proyecto propone es que dejen de ser delito si se dan ciertas circunstancias, las que les mencionaba hace un rato, y se cumple el procedimiento previsto por la ley que implica la manifestación de voluntad de la persona, reiteradas entrevistas entre la persona y los médicos y finalmente, al final del camino, un consentimiento otorgado por escrito y ante testigos. Ya para cerrar y pasar línea, ¿qué proceso sigue el proyecto? De a poco se van sumando algunos apoyos. Bueno, está esta vinculación con el Frente Amplio que podría generar un nuevo proyecto. ¿Cómo vienen los apoyos y qué tiempo se esperan para el tratamiento de este proyecto? Y yo espero que esto pueda empezar a tratarse el año que viene, cuando se levante el receso a partir del 1 de marzo, la Comisión de Salud se aboque a esto
y se llegue finalmente a considerar el articulado. Ahí habrá propuestas y bueno, yo tengo la esperanza de que esto culmine en un proyecto que se vote en el plenario, que la Cámara lo apruebe y que pase al Senado. Muchas gracias. A ustedes. Cerramos por aquí la entrevista con el diputado del Partido Colorado, Ope Pasquet. Ya son las 9 de la mañana, 40 minutos. Hacemos una nueva pausa y enseguida volvemos con más Arriba Gente.